Una determinada estructura puede tener infinitos estados diferentes de cargas exteriores. Para cada estado de cargas exteriores va a tener distintas fuerzas reactivas, que son las que se generan en sus vínculos, que equilibran las fuerzas exteriores. Como en este caso, dependiendo de la vinculación que tenga la estructura, va a tener las cargas reactivas. Para cada caso de estructura con un determinado estado de cargas, se generan dentro de los distintos puntos de la estructura, se generan esfuerzos que son los que se transmiten entre una sección de la estructura y la siguiente, y que evitan que esta estructura se deforme. Entonces, si nosotros hacemos en algún punto de la estructura un corte imaginario y eliminamos una parte de la estructura, imaginariamente, a eso que estamos eliminando lo reemplazamos por fuerzas que son las que actúan sobre la parte que queda de la estructura, que equilibran el estado de cargas que tiene, porque la parte que me quedó de estructura sigue estando en equilibrio. Entonces, cuando yo elimino una parte de la estructura, lo reemplazo por unos esfuerzos que están aplicados en ese lugar donde hice el corte y que equilibran lo que quedó de la estructura. Si yo eso lo repito para cada punto de la estructura y lo grafico en una representación gráfica, voy a tener los diagramas de esfuerzos, que es lo que estamos buscando. Entonces, hacer los diagramas de esfuerzos significa para cada sección de la estructura graficar cuáles son los esfuerzos que se están transmitiendo de sección a sección. Estos esfuerzos son, si yo hago un corte en una determinada sección, como esa que marqué ahí con el 1, y elimino todo lo que me queda de ahí hacia la derecha, los esfuerzos que me van a aparecer en esa sección que reemplazan a todo lo que eliminé son el esfuerzo normal, que es en la dirección del eje de la barra, por eso se llama normal, porque es perpendicular al corte que hice, que puede ser de tracción o de compresión. El esfuerzo de corte, que está contenido en el plano de la sección del corte, y que es el que impide que se deslice una sección con respecto a la siguiente, y un momento, que el momento es el que impide que gire una sección con respecto a la siguiente. Entonces tengo el esfuerzo normal, que es el que impide que se produzca una deformación a lo largo de la barra, el esfuerzo de corte, que es el que impide una deformación de deslizamiento entre una sección y la siguiente, y el momento que impide un giro entre una sección y la siguiente. Estos tres tienen una convención de signos. El esfuerzo normal, que se considera positivo cuando es de tracción y negativo cuando es de compresión. El esfuerzo de corte. Y el momento flector, que es positivo cuando tracciona las fibras inferiores de la estructura y negativo cuando comprime las fibras inferiores de la estructura. Entonces, en este caso, para esa sección ubicada en el punto 1, yo podría calcular cuál es el esfuerzo normal, el esfuerzo de corte y el momento de esa sección. Lo hago si yo eliminé la estructura que iba desde esa sección hacia la derecha. Estas fuerzas que se están aplicando en esa sección tienen que equilibrar a las fuerzas que me quedaron desde la sección de corte hacia la izquierda. Entonces, planteando equilibrio entre las fuerzas que tengo actuando y los esfuerzos, voy a tener el valor de estos esfuerzos internos que se generan en esa sección. Ahora, si yo me desplazo, voy avanzando en la estructura y genero un corte similar, pero en otra sección diferente, en otro punto de la estructura, voy a tener lo mismo. Pero ahora las fuerzas que están actuando desde el corte hacia la izquierda son diferentes. Y están aplicadas, mi sección se corrió, entonces la distancia desde la sección donde estaban actuando hasta el punto donde estaban aplicadas las fuerzas es diferente. Entonces, nuevamente, al desplazar el lugar del corte, voy a tener un esfuerzo normal, un esfuerzo de corte y un momento que son diferentes a los que tenía en la sección 1. Si yo voy recorriendo toda la estructura punto por punto y obteniendo el valor del esfuerzo normal, el valor del esfuerzo de corte y el valor de momento para cada punto y los grafico, lo que voy a tener son los diagramas de esfuerzo característico, que es lo que estamos buscando.
Acá les hice un cuadro donde tienen algunas claves para utilizar al momento de construir los diagramas de fuerzas. Siempre hay que tener en cuenta que hay una relación entre el estado de carga de la estructura y los diagramas de esfuerzos que se hacen para ella. Entonces, yo acá lo que les puse es, según el tipo de carga que tenga el tramo que estoy analizando, qué forma van a tener los diagramas. Si yo estoy trabajando sobre un tramo que no tiene ninguna carga exterior, el esfuerzo de corte se va a mantener constante, porque a medida que yo voy avanzando en la estructura, no hay ninguna variación de cargas perpendiculares a la barra. Entonces, al no haber ninguna variación, el diagrama de corte se mantiene constante, porque las fuerzas que están actuando son constantes. Y el diagrama de momento, si el diagrama de corte se mantiene constante, el diagrama de momento tiene una variación lineal, es una recta. Esto es porque, si bien no hay cargas exteriores, la distancia sí aumenta. Como el momento es fuerza por distancia, la fuerza se mantiene constante, pero la distancia está variando en forma lineal porque yo me estoy alejando. Entonces, en los tramos donde no hay cargas exteriores, el esfuerzo de corte se mantiene constante, el diagrama de momentos va a tener una variación lineal. En los puntos donde tenga una carga puntual, una carga concentrada, el esfuerzo de corte va a tener un salto, una discontinuidad, como un escalón. Que ese escalón, la altura del escalón, va a ser el valor de la fuerza que está aplicada en ese punto. Y en el diagrama de momento no voy a tener una discontinuidad, pero sí voy a tener un quiebre, como un cambio dependiente del diagrama brusco en ese punto. Y en los tramos donde tenga una carga uniformemente distribuida, que es otro tipo de carga que se suele presentar en la estructura, durante el tramo donde la carga es uniformemente distribuida, el esfuerzo de corte va a tener una variación lineal. A medida que voy avanzando, cada vez voy teniendo más carga, entonces tengo una variación lineal. Y el diagrama de momento, si el diagrama de corte varía en forma lineal, el diagrama de momento va a variar como una curva, una parábola. ¿Sí? Siempre que la carga distribuida sea vertical hacia abajo, que generalmente es lo que ocurre porque las cargas mayormente son cargas gravitatorias, si la carga es hacia abajo, la parte cóncava de la curva va a ser hacia arriba. Y otro tema a tener en cuenta es que siempre en el punto donde el diagrama de corte pasa por el cero, el diagrama de momento va a tener el máximo. El máximo puede ser un máximo positivo o un máximo negativo, pero siempre coincide con el punto por donde el diagrama de corte vale 0. El valor del esfuerzo de corte en un punto, en cualquier punto de la estructura, el valor del esfuerzo de corte representa la pendiente del diagrama de momentos del punto. Entonces, si yo tengo una variación del diagrama de corte, va variando la pendiente en el diagrama de momentos. Y para vigas continuas, o sea, las que tienen apoyos intermedios y la viga continúa, en ese punto sobre el apoyo el momento suele hacerse negativo. Bueno, estos son algunos factores que hay que tener en cuenta al momento de construir los diagramas.